hay un penco planteamiento que está en la prensa en el día de hoy. Ese planteamiento es... ¿Y qué es eso? Es un penco Un pedazo, planteamiento. un polete planteamiento. Es grande. Un pedazo de planteamiento. El Banco Interamericano de Desarrollo, y lo traigo porque coincidencialmente hoy la prensa de la mañana habla sobre el tema referido por dos instancias fundamentales e importantes. El Banco Interamericano de Desarrollo está planteándole al país ante un grupo de técnicos que la reforma fiscal es imprescindible en la República Dominicana. Justo ayer fue al desayuno, fue a una actividad del periódico Listín Diario, el ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero. El señor Donald Guerrero dice que en el 20 hay que asumir de manera seria lo de la modificación a la base tributaria en la República Dominicana. Yo he estado tratando de hacer el aporte que me toca desde aquí para que los partidos y los candidatos entren de manera seria a tratar los problemas que sí importan a la República Dominicana. He dicho que una de las cuestiones que deberían procurar los gremios, las organizaciones, los programas de televisión, los generadores de opinión, es comprometer a los candidatos a que hagan un pacto para que en 5 puntos fundamentales, que uno de ellos tiene que pasar por la firma del pacto eléctrico que está pendiente de rubricar todavía, lo de la reforma fiscal, lo de saber cómo manejar el tema Haití, lo de cómo trabajar de manera más profunda el tema de la educación y el tema de la delincuencia. Son 5 de 10 puntos que pudieran ser elementos para pactar entre los candidatos y decirle a la República Dominicana, quien sea presidente a partir del 16 de agosto del año que viene, va a asumir estos temas. El tema fiscal es un tema fundamental. Aquí tendremos paz social, tendremos paz en el orden político, en el orden en que tengamos fortaleza económica, en la medida en que logremos generar recursos para atender los grandes retos que tiene la República Dominicana. Este planteamiento del BID no es nuevo. Esto que plantea el ministro de Hacienda no es nuevo. Son temas de alta preocupación. A veces por irresponsabilidad política el gobierno no lo plantea. El presidente de la República no lo ha hecho para no poner en riesgo su capital político y el nivel de favorabilidad que le han dado las encuestas y le dan las encuestas. Pero si nos vamos a la responsabilidad de Estado, a la responsabilidad de un estadista, la República Dominicana debió afrontar hace tiempo ese asunto. Y la clase política debió poner o crear las condiciones para que eso lo tratemos. El gobierno que surja aquí el 16 de agosto, sea cual sea, tendrá una tarea complejísima desde el punto de vista económico, el peso de la deuda externa, el tributo que recibe el Estado para atender a los compromisos del gobierno, creo que va a poner una tarea muy compleja al gobierno que viene. Entonces todos tenemos que estar conscientes de que el que venga tendrá que disponer de que nos preparemos, que nos agarremos del asiento, porque cosas habrá de hacerse para que la economía del país pueda manejarse de manera más sana a partir de las reformas que todo el mundo sabe que hay que hacer, pero que pocos hablan de eso. No, aquí evidentemente una reforma fiscal es inminente. Está pendiente de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Aquí, acuérdense que son 3 pactos: el educativo, el eléctrico y el fiscal. Sí. El fiscal no se ha comenzado a discutir. Porque, perdone, es que el pacto fiscal tiene como condición sine qua non el pacto eléctrico y aún no se ha firmado. No, los políticos lo decidieron así. El presidente Medina, que le ha tocado dirigir los 3, o los 2 que se han llevado hasta ahora, lo decidió así. Porque él, además del capital político que no quiere asumir el costo, y es cierto, no lo ha querido hacer, ni entendió, y no lo ha querido hacer por su experiencia del 12. Porque recuerde que en el 12, para el 13, para el presupuesto del 13, se preparó un parche fiscal, que era el parche más amplio de lo que se ha preparado, y el más abarcador y más justo que se había preparado fue ese. Y por diversas razones, entre ellos un mal manejo incluso mediático, porque habían impuestos que afectaban, era una reforma, recuerdo perfectamente bien, que reducía los impuestos indirectos y regresivos y aplicaba más impuestos directos. Y castigaba más clase media hacia arriba que a clase baja. Y clase media hacia arriba
somos los que tenemos otros medios de comunicación para hablar. Y hubo mucho ruido que acabó tronchando esa reforma. Que no era una reforma, era un parche. No quiero utilizar el término reforma, era un parche. Pero era un parche más grandecito, más abarcador. Que acabó siendo un parche como todos los otros. Y yo creo que ese proceso en un tanto frustró el ánimo del presidente de continuar por ese camino y arriesgar capital político. Porque, si ustedes recuerdan, hasta el discurso del 27 de febrero, cuando el presidente Medina habla de la Barrigol, los primeros 6 meses fueron difíciles en materia de popularidad para él. Sí, muy difícil. Muy difíciles. Y mucho tuvo que ver con ese proceso de la reforma. Entonces, ciertamente, él no ha querido arriesgar capital político, pero además ha entendido, y lo ha planteado así el gobierno, que antes de plantearle al país una reforma que implicará necesariamente incrementos de algunos impuestos, hay que reducir la elusión y la evasión. Y ese es un esfuerzo importante también en la DGI, reduciendo la evasión, estableciendo mecanismos para evitar la distracción de los impuestos y persiguiendo evasores. Eso es un trabajo que es largo, que es difícil, pero que pienso que con mucha eficiencia lo está haciendo la actual dirección de la DGI, que ha hecho un fantástico trabajo en materia de reducción de evasión y de persecución de quienes intentan evadir impuestos. Y por eso, Magín, sin duda, debe ser un funcionario bastante impopular en algunos sectores, ¿entiendes? Que sí. Gente se queja mucho de él, y yo pienso que cuando un director de DGI, la gente se le queja, es que está haciendo su trabajo. Está haciendo el trabajo. Pero ya no hay informe. Dani se refería a cuál, el banco, al BID. Banco Interamericano. Pero ya el FMI, cada vez que viene a la revisión del capítulo 4, lo plantea. Y aquí lo hemos dicho muchísimas veces, y yo comparto el criterio de los economistas que hablan, y yo lo he planteado aquí en otras oportunidades cuando tocamos el tema de la deuda, que el problema de la deuda no es el monto, que el monto de la deuda dominicana sigue siendo sostenible en menos de un 50% del Producto Interno Bruto. Como porcentaje, es una de las más bajas de la región. Sí, Estados Unidos debe el 100% de su PIB. Chile debe, Chile no debe tanto porque Chile tuvo una ventaja con el cobre. Sí. Pero Argentina debe. No lo de Argentina. Brasil, Colombia, Perú, todos esos países. México, todos esos países deben más que nosotros como porcentaje del producto. El problema es que República Dominicana. Pero todo eso que tú mencionaste son otro tipo de economía. No tiene que ver con eso. El tipo de economía no tiene que ver. República Dominicana creo que no sé quién era que vino aquí que decíamos que estábamos en el 4º lugar en América Latina. No somos el 4º, pero estamos 7º, 8º economía en América Latina. Esto es una economía grande, relativamente grande. El problema es que nosotros, los ingresos que tiene el Estado como porcentaje del producto es del 14 o menos. Solo Guatemala está igual o peor que nosotros en toda la región. Entonces hay que impactar necesariamente el ingreso del Estado. Y hay que gravar más. Y hay que gravar impuestos, hay que crear impuestos directos que vayan a gravar la renta y la propiedad. Eso hay que hacerlo. Y las altas rentas hay que grabarlas más. Yo siempre he dicho, no es posible que una persona física o jurídica pague, que gane, digamos, 1.000 millones de pesos en un año, pague el mismo porcentaje de renta que la persona que gane 500.000. Debe pagar un poco más. Y he puesto el ejemplo incluso aquí, recuerdo, porque fíjense el tiempo que tengo hablando de esto, que yo ponía el ejemplo de David Ortiz. Y ese David Ortiz en Boston gana 20 millones de dólares, por ese un número. David Ortiz no paga como porcentaje de sus ingresos lo mismo que paga un dominicano que está trabajando en un restaurante lavando platos en Boston. Sí. Paga mucho más, paga el 45%, el dominicano tal vez paga el 5 o el 6. Entonces, aquí tenemos que abordar ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que es también algo que la clase política, y estoy de acuerdo con Dani, que va a requerir un esfuerzo de la clase política. Y por eso se habla de un pacto fiscal. Porque cuando se habla de una reforma fiscal, es una reforma fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a transformar y voy a abordar parte del ingreso, pero también el gasto. No es una reforma tributaria, no es un parche tributario, es fiscal. Tiene que afectar el ingreso y el gasto. Entonces aquí tenemos que discutir como sociedad, y eso yo creo que ningún gobierno, el gobierno que venga, que tiene que abordar el problema fiscal, no puede abordarlo solamente del lado del ingreso. Tiene que decir a esta sociedad cómo vamos a abordar la mejora en la calidad del gasto público, que es muy mala. Entonces, cuando a la clase política se le pida
que hay que dirigir y auscultar y meter el bisturí en la calidad del gasto, ahí todo el mundo grita. Porque implica una transformación y un apoyo de todo el mundo, de todos los sectores, incluso sectores productivos, sector privado, para ver cómo mejoramos desde la empleomanía en el Estado, cómo se utiliza el dinero público en sentido general. Entonces, cuando tú le dices a la sociedad, yo como Estado me comprometo a manejar mejor, a administrar mejor ese dinero que tú contribuyente pones en mi mano, entonces yo puedo pedirte, contribuyente, aporta más. Esa es la discusión que tenemos pendiente. Y eso es impostergable, porque el problema de la deuda, y vuelvo al punto, es la capacidad de pagarla, porque no es el monto. Es que si tú debes X cantidad de dinero, por esa cantidad de dinero te cuesta una cuarta parte de lo que tú ingresas, una tercera parte de tus ingresos, tú tienes problemas. O sea, si tú ganas 20 mil pesos, tú no puedes estar pagando 10 mil pesos mensuales. ¿Entiendes? Tú no puedes. Eso es lo que pasa. Entonces, estamos pagando una cantidad de dinero que está por encima o que ya comienza a preocupar, no está por encima, todavía el fondo lo ve y dice, es sostenible, pero preocupa su sostenibilidad en el tiempo. Si esto se extiende, ¿qué va a pasar en 4 o 5 años? Y es lo que tenemos que prever que no pase. Y eso tenemos que hacerlo ahora. Yo lo que preocupa es, bueno, con respecto a la reforma, hay varias teorías sobre cómo debería ser, si grabamos el gasto o si hacemos un cambio en las utilidades a partir de eso. Creo que lo que Oscar plantea con mucho acierto, poder establecer esa diferenciación para que gente de menos ingresos tenga un trato diferenciado a personas que tienen ingresos exorbitantes por las operaciones que hace durante todo un año. O sea, es parte de la distorsión que hay que corregir. Lo de la deuda, bueno, cierto que preocupa porque hay una forma de medir la capacidad del endeudamiento con el Producto Bruto Interno y aquí estamos llegando a un nivel en la República Dominicana que ya comienza una cosa a parearse con la otra. Digamos que cerca del 50% del PIB se está utilizando, se estaría proyectando para pago de deuda. Es un asunto que hay que manejar. Mi preocupación viene, y por eso yo digo que son dos pencos de planteamiento, lo que hace el BI y el que hace Hacienda, porque los políticos no están en eso. O sea, los políticos no están tratando los problemas que realmente importan al futuro inmediato de la República Dominicana. Esos son los temas. Y nadie sabe lo que ninguno de estos que aspiran a presidente quiere hacer con este país si llega. No lo sabemos. Nadie. Ni ellos no lo lo sabemos. dicen. Ni ellos lo dicen. Yo decía, a lo que se dedica la mayoría, cuando van a esos foros que está organizando la Asociación de Industria, el que hace el CONET, el que hace el ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, es a leer discursos que otro le escribe. Entonces agarran a los economistas del equipo, preparan el planteamiento, van a leer un discurso y después ni se recuerda lo que dijeron. Y después no hay manera de poder cumplir con lo que ellos prometieron ante la matrícula de un gremio específico, que penosamente a lo que se han comprometido algunos es a ir a esos foros, a esos espacios, a Intel lo ha hecho también, a plantear, leen ahí lo que ellos van a hacer si llegan a ser presidente de la República. Desgraciadamente no hacemos lo que yo planteo, que es hacer un compromiso, o desgraciadamente no hemos logrado que los candidatos vayan a un programa de televisión frente al país, sin papeles, a decirle al país en un careo frente a frente qué es lo que ellos van a hacer con la República Dominicana, que sería distinto. Pero eso no pasa.